¿Qué tal, gente? Pues nada, les traigo lo que les prometí o lo que les mencioné. Les voy a enseñar cómo hacer una conexión a una base de datos mediante PHP, pero de una manera un poco más organizada y más fácil de utilizar. Con esta forma que les enseñaré o les voy a mostrar es una de tantas maneras, pero siento que es más fácil para poder reutilizarse en proyectos posteriores y pues es muy fácil su uso. Para este ejercicio se creó una base de datos del nombre prueba con una pequeña tabla, se llama usuarios y tiene los siguientes campos: ID, nombre, correo, edad y género. Ok, y para este ejercicio estoy utilizando lo que es un, un servicio web, SAM 5.6.23. Ok, y bueno, la parte web se las enseñaré en un momento. Solo necesitaremos 4 archivos, lo que son mi archivo principal o el básico, que es uno de configuración, en el cual nosotros definimos los parámetros principales para nuestra conexión. Ok, como es el host o la IP, como quieran manejarlo. Yo estoy utilizando un localhost, obviamente. Ustedes pueden utilizar también lo que es una dirección IP. En mi caso, si quisiera utilizar una dirección IP, tendría que utilizar la 127.0.0.1, que es localhost. Pero pues me es más fácil como localhost, así que lo dejaré así. El usuario de la base de datos, para hacer una prueba, pues estoy utilizando lo que es un usuario root, sin password. Y obviamente ustedes si quieren un mayor eh, control de sus bases de datos, tienen que generar sus usuarios y sus contraseñas respectivas con sus diferentes privilegios y ligados hacia una base de datos. Esto es meramente un ejemplo. Y el nombre de la base de datos que se va a utilizar una vez que estemos logueados en el MySQL del servidor. Este es nuestro archivo principal. Les digo que es muy manejable, ya que ustedes podrían llevarse esta estructura que les voy a mostrar y simplemente cambiar lo que es el host, el usuario y contraseña y la base de datos, y todo seguiría funcionando normalmente y bien, ya que estos son parámetros principales. El siguiente archivo que les voy a mostrar es el archivo de configuración de clase. ¿Ok? Lo que hacemos aquí es crear un archivo PHP, ¿ok? Y generamos una clase. En esta clase, en esta clase lo que vamos a generar simplemente es una instancia. Perdón, tenía unos pequeños comentarios. Simplemente generamos una clase que se va a llamar conf y en la cual generamos 4 variables, que será usuario de la base de datos, password de la base de datos, host o IP de la base de datos y la base de datos o el nombre de la base de datos. Si se dan cuenta, estos 4 elementos deben ser correspondientes a los 4 elementos que generamos en nuestro archivo anterior. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a generar una instancia de esta clase. Lo que hacemos aquí es generar un constructor. Si no saben lo que es un constructor, les recomiendo que pues busquen ahí en Google para que funciona, y son muy efectivos al momento de trabajar en este tipo de clases que son por capas. Lo que hacemos en nuestro constructor es que cuando nosotros instanciamos la clase de configuración, el primer método que se genera es el constructor, en el cual nosotros hacemos un, un llamado a nuestro archivo de configuración, que es este, y en el cual nosotros asignamos nuestras variables al contenido de nuestro archivo de configuración. Es decir, nuestra variable de usuario db, que es la variable que tenemos acá arriba, si se dan cuenta, usuario db, le asignamos la variable user que tenemos aquí. ¿Ok? Y de la misma manera pues hacemos con todas las demás variables: el password, el host o IP y el nombre de la base de datos. ¿Ok?
Después generamos el método de instancia. Instancia lo que hace es que genera, válgase la redundancia, una instancia de la misma clase. Al momento de llamar la clase de configuración, se genera la instancia, se genera el constructor, perdón, y seguido se genera la instancia para poder hacer uso de los siguientes métodos que generamos. ¿Ok? Simplemente hacemos 4 métodos. Estos se llaman métodos de encapsulamiento, en el cual nosotros generamos una, o mejor dicho, devolvemos lo que son las variables. El método de obtener usuario, simple y sencillamente, genera lo que es una variable y le asignamos nuestra variable de usuario y devolvemos el contenido. ¿Esto qué hace? Simplemente que cuando nosotros llamemos a la función de devolver usuario, esta variable hará un llamado a la variable de usuario de la base de datos y devolverá el valor que está asignado. Es decir, cuando nosotros llamemos a getUserDB, lo que nos devolverá será root. Y es exactamente lo mismo para los demás métodos, y simplemente se le cambia lo que es el nombre. Aquí devolvemos el host o la IP, aquí devolvemos el password, y aquí devolvemos el nombre de la base de datos. ¿Ok? Y nuestro tercer y último archivo es el que se llama db.class.php. Este es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque si en los anteriores archivos el archivo 1 nos sirve para definir parámetros de conexión, el archivo 2 nos sirve para encapsular y recuperar las variables, o recuperar sí, las variables de entorno de conexión. Digamos que el archivo 2 es un puente entre el archivo 3 y el archivo 1, simple y sencillamente. En el archivo 3 lo que vamos a hacer es generar la clase en la cual nosotros vamos a crear todos los métodos que necesitemos para usar. Si se dan cuenta, volvemos a generar lo que son 4 variables, que son servidor, o host, o IP, como quieran ponerle, usuario, password y base de datos, o nombre de la base de datos. Simplemente aquí generamos 3 cosas más. Lo que es el link. El link se utilizará para almacenar la conexión a la base de datos. El stmt, lo que genera aquí, es una variable para almacenar el resultado de algún tipo de consulta. El array, simple y sencillamente lo que hace es que nos devolverá un arreglo con el contenido de la consulta de arriba. Una variable de mensaje donde guardaremos todos los mensajes que nos puedan salir en nuestra base de datos, y nuevamente generamos una instancia. Si se dan cuenta, aquí generamos nuevamente un constructor. Como les mencioné anteriormente, cuando nosotros hagamos una instancia de esta clase, lo primero que se genera es el constructor y llama al método de setConnection. ¿Qué hace setConnection? Es el método de aquí abajo. Simple y sencillamente hace o tiene el uso parecido al método, o perdón, a la clase anterior, donde genera una instancia. Si se dan cuenta, en esta parte nosotros tuvimos que poner el nombre del archivo, pero en esta parte simple y sencillamente hacemos un llamado a la clase conf que generamos acá. ¿Ok? Y hacemos exactamente lo mismo. Generamos, asignamos a nuestras variables de entorno, por ejemplo servidor. Llamamos a nuestra variable que guarda la instancia, que es config, y ejecutamos el método de obtener host. Simple y sencillamente lo que estamos haciendo es entrar de esta clase a esta clase y llamar el método de obtener
host, que es el de acá. Ok, lo que hace esto es que pues nos está a nuestra variable servidor le estamos asignando el contenido que nos va a devolver el método de devolver host. Simple y sencillamente lo que estamos diciendo ahí, que a nuestro servidor le almacenemos la variable localhost. Y es exactamente lo mismo para las otras tres variables. Después generamos igual una instancia de la misma manera que la anterior para poder hacer uso de todos sus métodos de manera externa, y generamos un método que es público, que se llamará conectar con servidor. Ojo aquí, lo que estamos haciendo es generar un método público para poder acceder a él. ¿Por qué? Porque nuestro método real de conexión es un método de tipo privado. Si se dan cuenta, este dice private y este dice público. Si nosotros queremos acceder al método conectar desde un, un archivo fuera, no vamos a poder porque no nos va a dejar conectar, ya que el método es privado. ¿Cómo solucionamos esto? Generamos un método público con otro nombre y en el cual solamente hacemos que nos devuelva de nuestra misma clase el método conectar. Es decir, cuando ejecutemos este método, automáticamente ejecutaremos este y recuperaremos su resultado. En este método asignamos a la variable link, como les comenté, el contenido de una conexión normal, que es con el método de MySQL para PHP, es MySQL Connect, y le pasamos lo que son nuestras variables previamente asignadas, que es la ruta del servidor, la IP o el host, el nombre de usuario y la contraseña. ¿Ok? Generamos aquí este método como tal nos genera un tipo booleano, que si se establece la conexión nos regresa un true o verdadero, o un false o falso. En el caso de que nuestra variable de conexión sea falso o que no se haya podido establecer con la base de datos, nos regresará un método falso o una variable que se llama falso, que será falso, perdón. De lo contrario, la variable nos almacena un true o verdadero, seguiremos con el siguiente paso, que es seleccionar la base de datos con esta sentencia, y simplemente le pasaremos el nombre de nuestra base de datos, que previamente sabemos que se llama prueba, y le pasaremos el link de conexión, que es el que almacenamos aquí. Una vez que tengamos la conexión, asignamos valores a nuestras conexiones. Aquí simplemente le estamos diciendo que los variables o el contenido que recuperemos va a ser en formato UTF-8 y devolvemos un true o un verdadero. Luego tenemos el método de ejecutar. Ejecutar simplemente lo que hace es que recibe una variable que nos va a traer como tal la consulta de la base de datos. Nuevamente aquí hacemos uso de la variable stmt, que es la conexión de la base de datos, perdón, que es la variable que nos va a almacenar el contenido o el resultado de una consulta, y le asignamos como tal con el MySQL-query, le asignamos lo que es la consulta, el string de la consulta, y le asignamos el link de conexión. Una vez que ya esté todo generado, simplemente eh, regresamos la variable stmt. Obtener fila. Obtener fila se utilizará siempre y cuando la variable o el método anterior sea, sea ejecutado. Es decir, este método solo se puede ejecutar dentro de este método. Ahorita les mostraré un pequeño ejemplo donde podrán verlo a más detalle. Este método lo que hace es que recibe un resultado de una consulta y recibe el número de filas que necesitas o que se requiere mostrar. En este caso me dice que si mi fila es igual a 0,
lo que hacemos aquí es que a nuestra variable array, como les mencioné hace rato, que va a recuperar el contenido o va a almacenar un arreglo del contenido de la consulta, con el método MySQL fetch array eh, le pasamos eh, le pasamos el contenido de la consulta. Esto lo que hace simplemente es que nos liga el método, perdón, el resultado, nos lo separa por comas y nos los agrega en un arreglo. De lo contrario, si la fila sea otro número que no sea cero, hace aquí exactamente lo mismo, simplemente que nos hace un pequeño límite de variables, perdón, de filas para poder mostrar. No importa cuál sea de las dos, como este método solo se ejecuta adentro del método de ejecutar, siempre vamos a regresar un arreglo. No importa cualquiera de las dos, siempre se regresa un arreglo. Luego, el método de obtener número de fila, esto simplemente nos sirve, o bueno, se utiliza mucho, en mi caso yo utilizo, para mostrar mensajes en caso de que una consulta no me genere resultados o genere cero filas. Y esto es muy simple, generamos una pequeña variable que se llama número de filas con la instrucción MySQL número de rows o numRows. Le pasamos igual el contenido de, de una consulta y simplemente esto nos regresa un entero o un int y regresamos la variable. Luego la parte de abajo, el método de abajo de obtener mensaje es básicamente recuperar un mensaje en caso de que existiera algún tipo de error. Este nos genera un MySQL, perdón, nos regresa un string, una cadena con el error. Simplemente cacha lo que es aquí la consulta generada o la que nos causaría un error. Ejecuta como si fuera una consulta normal. Y aquí dice, en caso de que falle siempre es contrario o nos indica que es contrario a todo lo que va de la parte de acá. Esto sombreado, sin el signo de admiración, quiere decir que si la consulta se ejecuta, que hiciera lo de abajo, pero como lleva un signo de admiración antes, quiere decir este if, lo que realmente está diciendo, si no se ejecuta esta acción, entonces simplemente a la variable mensaje o msg le asignamos el mysql-error, que siempre nos regresa los errores de la base de datos, y regresamos el mensaje. Los últimos dos métodos no tienen mucha importancia siempre y cuando no lo utilices, perdón, el siguiente método no tiene mucha importancia siempre y cuando no utilices o no hagas comprobaciones. Esto lo que hace, te explico rápido, si tú tienes una tabla y tienes un campo de ID, por ejemplo, y en ese campo tú no lo quieres hacer autoincrementable o que se vaya generando solo, lo que puedes hacer es usar este método que nos regresa el último ID que se generó o que se insertó en una tabla. Y ya con base a eso, pues tú nada más le sumarías uno y ese sería tu consecutivo, nada más. El último método es el de cerrar base de datos, que que ejecuta la instrucción de MySQL-close y le pasamos nuestro link de conexión. Ok. Ahora, a grandes rasgos, estos serían nuestros tres métodos que utilizaríamos. Perdón, nuestros tres archivos que utilizaríamos. ¿Cómo funciona? Simplemente vamos a abrir nuestro archivo número 4, que es un test. Muy importante, necesitamos, al hacer siempre nuestras conexiones, necesitamos tener o invocar las clases anteriores, solamente la 2 y la 3, que es db.class.php y conf.class.php. Una vez invocadas estas, lo que hacemos aquí es crear una instancia de la última clase, que es la clase db. Si se dan cuenta, es clase db. Y aquí generamos una variable que se va a llamar db y hacemos una instancia de la clase.
Al hacer la instancia, automáticamente, como les comenté, al hacer la instancia se genera el constructor. Al generarse el constructor se genera el setConnection. Y al generarse el setConnection se genera la instancia. Y es una pequeña cadenita. ¿Ok? Al generarse la instancia, podríamos decirse que ya tenemos conexión con nuestro servidor. Luego ejecutaríamos aquí lo que es un MySQL connect service, perdón, ejecutaríamos aquí lo que es la variable que acabamos de hacer y entraríamos al método de conectar servidor, que es el método de acá. Y como les comenté, no puedo entrar directamente a este método porque es privado. Entonces invoco el método público, que a su vez invoca el método privado. ¿Ok? Y en esta pequeña línea de acá ya podríamos decir que estamos conectados o que conectamos. Luego, en caso de que no estemos conectados, simplemente podremos mostrar un mensaje de error, que sería lo más común. Es un error al conectar con servidor, y le podríamos mandar un revise sus parámetros de configuración. Ok. Luego, una vez que chequemos que sí estamos conectados, perdón, hacemos una pequeña query sencilla. Por ejemplo, la que tengo yo acá eh, en mi browser, que es un select asterisco from usuarios, y si se dan cuenta solo tengo una row. Ok. Pero este select yo lo puedo tomar y pegarlo perfectamente acá. Ok. Esta es nuestra query, nuestra variable SQL. Luego, lo que hacemos aquí es ejecutamos la query, hacemos una variable que se llame stmp, utilizamos la variable que creamos arriba y llamamos al método ejecutar. El método ejecutar, si te das cuenta, recibe una consulta, y es exactamente lo que le estamos pasando acá. Ok. Una vez que reciba la consulta, nosotros podemos aquí, esta es la forma directa de hacerlo. Lo correcto que yo les recomiendo sería hacer esto. Si se hace la consulta, entonces podremos recuperar el contenido de la consulta. De lo contrario, lo que haríamos sería usar la variable de aquí para entrar a esta clase y llamar a nuestro método de obtener mensaje, que también recibe una consulta. Entonces sería esto, y le pasaríamos nuestro SQL. Ok. Esto como tal ya nos regresa un mensaje, si se dan cuenta. Entonces lo que podremos hacer aquí es crear una variable mensaje y asignarle este mensaje de aquí. Acto seguido podremos imprimir error al ejecutar la consulta. Punto. Error MySQL, dos puntos, y concatenamos nuestro mensaje de la base de datos. Ok. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer aquí, después de haber ejecutado y que se esté ejecutando correctamente nuestra consulta, vamos a hacer un while. ¿Por qué un while? Porque si nosotros tenemos, podría funcionar también con un if
de esta manera y también funcionaría, nos traería el resultado. La diferencia de entre un if y un while es que el if nos traería solamente un resultado. Literalmente, si yo tuviera 3 renglones, solamente me traería el primero, porque es un if. ¿Ok? Si yo le dejo un while, no va a terminar solamente con la primera. Aquí lo que estoy haciendo es que siempre y cuando me regrese una fila, yo lo voy a seguir recuperando. Entonces me regresaré a la 1, la 2, la 3, la 4, no importa cuántas filas tenga. Creo una variable fila y lo que hago es invocar obtener fila de la parte de acá, que recibe el resultado de una consulta, el número de filas. En este caso es 0, porque quiero que me regrese todas, y la consulta es la que estoy generando acá, es la que le paso. ¿Ok? De esta manera. A mí me gusta corroborar que esta parte de acá tuviera contenido. ¿Cómo podemos hacer eso? Simple y sencillamente usamos el método de obtener número de filas. ¿Ok? Porque una cosa es que se ejecute correctamente nuestra consulta, pero que no traiga contenido. Si yo invoco esto y yo no tuviera ninguna fila, aquí mi pantalla aparecería en blanco y yo no sabría yo por qué me aparece en blanco. Entonces lo correcto es, aunque se ejecute la consulta, pero que no tenga contenido, mostrar un mensaje. Entonces lo que yo recomiendo es que siempre que ustedes ejecuten algo, utilicen lo que es una comprobación. Por ejemplo, si mi variable de base de datos en mi método de obtener número de filas que recibe un STMT, que es el resultado de una consulta, que sería este de acá arriba, si es mayor a 0, que recupere esta parte de acá. ¿Ok? De lo contrario, si no es mayor a 0 o es 0, necesito que me diga la consulta no generó resultados. ¿Ok? Ahora, si la consulta sí genera resultados, con mi while recupero todos y aquí lo único que hago es a mi variable fila recupero las columnas, la columna ID, nombre, correo, edad y género. La imprimo y le pongo al final un pequeño BR para que si hay más, me las ponga abajo. Vamos a probar el código. Para eso, simple y sencillamente yo en mi, en mi variable de htdocs, en mi carpeta htdocs del SAM, tengo una carpetita que se llama mysql connect y aquí tengo los archivos que les estoy mostrando. ¿Cómo entro a esa carpeta? Simplemente entro aquí a mi localhost, le borro esta parte de acá y le voy a poner mysql-connect para entrar a la carpeta que les digo y ejecuto mi test. ¿Se dan cuenta? Me ejecuta esto. Ahora, ¿cómo comprobamos? Al hacer esto, ya sabemos que está bien. ¿Ok? Si yo aquí quisiera probarlo y generar otro que se llame eh, José Méndez con un correo que es prueba2 arroba prueba2.com de 15 años y que sea hombre también. Voy a guardar cambios. Se dan cuenta, aquí yo ya tengo dos registros. ¿Ok?
Entonces, si yo aquí le doy actualizar, me genera los dos registros. ¿Qué pasaría si yo en lugar de un while le hubiese dejado un if? Miren, esto es lo que pasaría. Simple y sencillamente me mostraría un registro porque no le estoy diciendo que entre a todos. ¿Ok? Así que lo dejamos con un while y le ponemos de esa parte. ¿Cómo probamos si están funcionando nuestras alertas? Simple y sencillamente provocamos un error. Por ejemplo, ahí le ponemos usuarios 10, ya que no existe la tabla de usuarios 10. Nos va a decir error al ejecutar la consulta, error MySQL, tabla, y aquí me dice mi base de datos, mi tabla me dice que no existe. ¿Ok? Es este error que les estaba yo comentando al ejecutar nuestra consulta. Ahora, ¿cómo muestro si la consulta, qué pasa si la consulta no tuviera contenido? Me iría yo, por ejemplo, aquí a mi tabla y voy a borrar el contenido. Ok, ahora mi tabla ya no tiene contenido. ¿Y qué pasa aquí? Me dice la consulta no generó resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que mi consulta está bien hecha, pero que no genera resultados. Entonces esto es importante que yo diga o que yo les haga saber que no está generando resultados y que todo está bien hecho. Bueno, estas son una de muchas maneras de utilizar base de datos con PHP. Espero les haya servido o les sirva y me haya yo explicado cualquier cosa. Saben que me pueden mandar un mensaje. Y si les gustó el video, pues regálenme un like, que no les cuesta, yo sé. Y si llegamos a los 500 likes, pues les paso lo que son los archivos para que no sufran haciendo el código. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.